Entonces, bienvenidos a la casa del Señor para continuar nuestra serie Reflejo Unidad Divina, aceptando a los nuevos convertidos. Nuestro tema de hoy es: tengo empatía con sus diferencias. Tengo empatía con sus diferencias. Les voy a invitar a que hagamos nuestra confesión bíblica. Tomando su Biblia, decimos: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo del Señor dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y reflejamos unidad divina. Por favor, abran las Sagradas Escrituras en 1 Corintios capítulo 9, versículos del 18 al 23. Vamos a leer. Repito, nuestro tema de hoy es: tengo empatía con sus diferencias. Si usted encontró el pasaje en 1 Corintios 9, por favor póngase sobre sus pies y leemos juntos. Si usted quiere leer conmigo en voz alta, hágalo con toda libertad. Solo le aviso que yo estoy leyendo en la Reina Valera, revisión de 1960, para que vayamos ahí en sintonía. Así que dice así la palabra del Señor: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Amén. Aleluya. Qué linda lectura tenemos esta mañana. Espero no echarla a perder mucho con las explicaciones que les voy a dar, pero la idea es amplificar o esclarecer un poco lo que el escritor sagrado, en este caso el apóstol Pablo, está escribiendo a los hermanos que se congregaban en aquella iglesia de Corinto, un puerto, como quien dice hoy día, Puerto Quetzal, Puerto San José. Así estaban ellos, tenían su iglesia allá, y el apóstol Pablo les escribe, dentro de otras cosas, les menciona estos versículos que acabamos de leer y que de verdad son un desafío tremendo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque aceptar a las personas que piensan o actúan de diferente manera a la nuestra, eso sí que como cuesta. Un rojo aceptar a un crema le cuesta, o un crema, ¿verdad, hermano?, a un rojo, o un rojo y un crema aceptar a un chivo. Veo que es chivo, les cuesta, hermanos, aceptarnos a nosotros los chivos. Los leones son los de San Marcos, que ya saben que yo soy de San Marcos también. Pero los leones odian a los chivos. Hablando en términos de fútbol, ellos no se llevan, como dicen, no se tragan ni con Alcacelser, hermano. Y he oído a mi propio hermano en la carne hablar mal de los chivos, siendo yo chivo. Se le olvida que tienen su chivito en la familia. Pero no me importa, yo lo amo, igual yo no tomo en cuenta esas cosas. Sí soy apasionado del fútbol, pero no al extremo de pelearme con la gente por eso.
pero la verdad es que cuesta aceptar a personas que piensan diferente a nosotros. Eso, por poner un ejemplo simple, el del fútbol, tan clásico aquí en nuestro medio. Pero pueden haber otros ejemplos, el tema de la política, por ejemplo, el tema de la religión misma. Eso es bien difícil y bien complicado. Tan bonito que es cuando sentimos que alguien piensa y desea metas y acciones similares a las nuestras. Por eso es que se forman los noviazgos y los matrimonios, porque la señorita o el joven siente que aquella otra persona piensa de manera similar, tiene propósitos parecidos en la vida, tiene ideales muy semejantes a los suyos. Entonces tan fácil que es aceptar a esa persona, tan fácil que es caminar junto a ella y trabajar junto a ella. Por eso es que muchas mujeres se han enamorado de sus hombres así, aunque después les resulten como los aguacates, con una apariencia bien bonita, pero por dentro están más negros que saber qué. Y eventualmente también han habido mujercitas aguacates, para ser justos, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo entonces es que cuando pensamos igual es más fácil aceptar a las personas. Pero cuando nuestros pensamientos e ideales son distintos, eso cuesta un poco más. De hecho, hablando siempre de los matrimonios, han habido divorcios a causa de eso. Aguantan ustedes que bien enamorados y se casaron ahí bien felices y al año dice, es que nos vamos a divorciar o nos vamos a separar por incompatibilidad de caracteres. ¡Hala! Y hasta un año después de casados se venían a dar cuenta que tenían incompatibilidad. Eso fue porque se dejaron llevar por otras situaciones y cuando realmente aterrizaron se dieron cuenta que no eran tan comunes como parecían. El texto que leímos, mis amados hermanos, menciona que con el propósito de establecer la salvación en la mayor cantidad posible de personas, nosotros debemos manifestar empatía. Ya voy a explicar qué es empatía, pero dice empatía, dije empatía, no dije hipocresía, no dije acomodamiento. Cuidado con eso, hermanos, cuidado, malinterpretamos este mensaje. Porque el apóstol Pablo nos está hablando aquí de empatía. Y empatía es la participación afectiva de una persona en la realidad ajena, generalmente en los sentimientos de otra persona. Es decir, la capacidad que tenemos todos nosotros de sentir lo que otra persona está sintiendo, de ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona. Eso es empatía. Nosotros lo decimos de manera más común, más popular, diciendo ponete en los zapatos de él o ponete en los zapatos de ella. Esa es la idea, venir y ponerse en el lugar de la otra persona y ver las cosas como esa persona las está viendo, entender las cosas como esa persona las entiende. Eso es empatía, ponerse en el lugar de la otra persona. Desde esa perspectiva, entonces, el pasaje nos explica tres cosas importantes. En primer lugar, que debemos sentirnos galardonados por predicar el Evangelio. Fíjense lo que estoy diciendo. Galardonados por predicar el Evangelio. No que nos vayan a dar un galardón por predicar el Evangelio. El mismo hecho de predicar el Evangelio es mi galardón. Eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí en el verso 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Cuál es mi galardón? Ya, mi galardón es poder hacerlo, es tener el privilegio, es que Dios me dé la oportunidad de predicar el Evangelio. Y yo les pregunto, ¿a quién de ustedes, el día que recibieron a Cristo, se les dijo, muy bien, bienvenido a la vida cristiana,
bienvenido a la iglesia, pero eso sí, usted tiene prohibido predicar el evangelio. Usted sea cristiano, gócese todo lo que quiera, pero por favor no se le ocurra abrir la boca para hablar de Cristo. ¿A alguien le dijeron eso? Y si no se puede aguantar, póngase mascarilla para que le cueste hablar. A nadie nos dijeron eso. Al contrario. Algunos el primer día que recibieron a Cristo, ya les dijeron, mire, vamos a ir a una actividad evangelística, vénganse con nosotros y mire cómo se hace. Y en la siguiente ya lo pusieron al frente. Ya lo pusieron, vieron que tenía capacidad, que tenía habilidad y lo pusieron a evangelizar. Muchos de ustedes, desde muy recién de conversión, empezaron a hablarle de Cristo a otros. Es más, yo creo que en mayor o menor medida a todos nos ha sucedido esto, que cuando recién recibimos a Jesucristo, nosotros estamos enamorados de Cristo y queremos hacer de todo. Y si es evangelizar, pues voy a evangelizar. No sentimos vergüenza. Conforme va pasando el tiempo, como que nos empezamos a retrotraer y decimos, no, hombre, ya, muy loco yo, muy atrevido. No, mejor me voy a calmar. Y ya llega un momento en que ya no queremos hacer lo que deberíamos hacer, porque ese es nuestro galardón, predicar el evangelio. Es decir, nosotros, mis amados hermanos y hermanas que estamos aquí presentes, los que están viendo el video, los que están escuchando este audio, nosotros debemos de sentirnos galardonados por la posibilidad que tenemos, por la oportunidad de predicar el evangelio. Él lo subraya tan bien que dice, me siento galardonado de predicarlo gratuitamente. Esto significa que el galardón de Pablo no era económico. El galardón de Pablo no era un cheque a fin de mes. El galardón de Pablo no era una ofrenda que le diera a alguien, no. El galardón de él era un estado, una situación de bienestar, un estado de satisfacción, una condición de gozo delante del Señor por poderle permitir predicar el evangelio y no pretender cobrar. Claro, la Escritura dice que el obrero es digno de su salario y Pablo lo sabía. Pero él dice, yo no lo hago por el fin de cobrar, yo lo hago porque sé que esa es mi responsabilidad. Nosotros sabemos del historial del apóstol Pablo y sabemos que llegó un momento en que él dijo que él quisiera hacerse maldición por amor a su nación. Él dio a entender, si se pudiera que yo pierda mi salvación con tal de que la ganen los de mi nación, yo lo hago, yo renuncio a mi salvación. Si por eso se van a salvar los de mi nación. Era tal su pasión, era tal su convicción, que él se sentía galardonado por el simple hecho de poder predicar el evangelio. Pero aquí viene la parte medular, diría yo, del mensaje. El segundo punto de nuestra enseñanza habla de manifestar empatía en las diferencias de los demás. Manifestar empatía en las diferencias de los demás. Ya les dije que es empatía. Ya les dije que es ponerse en el lugar de otro, es tomar el lugar de otro para ver las cosas desde su propia perspectiva, para poder entenderle por qué dice lo que dice, por qué hace lo que hace, por qué actúa como actúa, por qué rechaza lo que rechaza o por qué acepta lo que acepta. Esa es empatía. Y entonces en los versículos del 19 al 22, él nos hace un desglose maravilloso de por lo menos 3 segmentos de la población o de la sociedad en los que él se había puesto en el lugar de esas personas. Se había hecho a ellos, esta es la expresión que él utiliza, me hice a, me hice a, me hice a, me hice a. Por eso les digo, tenemos que ser cuidadosos para no pensar que Pablo estaba hablando o actuando hipócritamente.
sino que él estaba utilizando empatía. Vamos a leer nuevamente los versículos. Creo que vamos a leer primero el versículo número 20. Desde el 19, hermanos, 19 y 20. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Aquí ya hay algo importante. Me he hecho siervo de todos. Voy a detenerme un poquito ahí. Él señala que para sentir ese galardón de presentar gratuitamente el Evangelio, se ha hecho a las condiciones de vida de otros grupos, aunque él no esté en esas condiciones. Es decir, ha experimentado limitantes en su vida con tal de ganar a alguno. En términos generales, al empatizar con las diferencias de los distintos grupos sociales que habían en aquel momento, Pablo se estaba haciendo siervo de ellos. Esa es la idea del apóstol Pablo. Viene un poquito derivada de lo que Jesús hizo por la humanidad. ¿Qué fue lo que Jesús hizo por nosotros, hermano? Él estaba feliz allá en su trono de gloria, a la diestra de su Padre. Él no tenía ninguna necesidad de venir a pasar vicisitudes a la tierra, de venir a ser maltratado, de venir a pasar limitaciones, de nacer en un pesebre entre los animales. Él no tenía necesidad de eso. Pero Él se hizo siervo de nosotros. Filipenses lo describe de una manera gráfica y poética tan linda. Filipenses 2, por cierto, escrito por el mismo apóstol Pablo. Dice que Jesús no se aferró a su condición de Dios, sino que se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, no se quedó en esa condición, sino que se humilló aún más. Y se hizo siervo al permitir que su vida fuera tomada y morir en la cruz del Calvario. Entonces el apóstol Pablo toma esa idea. Él se despojó de todo y vino a padecer limitaciones. Pues yo hago lo mismo. Yo me hago este grupo sabiendo que ahí no estoy cómodo, que ahí no estoy bien. Me hago este otro grupo y sé que ahí tampoco voy a estar bien. Me hago este otro grupo y tampoco ahí voy a estar bien. Entonces me estoy haciendo siervo de estos grupos. Pero mi idea final es traerlos a Cristo. Mi propósito final no es acomodarme y quedarme ahí. No es volverme al mundo, volverme a las tradiciones, volverme al paganismo. No, mi idea es rescatarlos del pecado, rescatarlos de la condenación y traerlos para que sean salvos. Y todo eso lo hago de gratis, dice Pablo, porque así lo hizo Cristo. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¡Qué maravilloso! Hermanos, este es un pasaje poderosísimo. Entonces, ¿cuáles son esos grupos? Bueno, el versículo 20, en la primera parte, de alguna manera, nos describe a los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes o quiénes eran los judaizantes? Miren el versículo 20. En la primera parte, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. Hasta ahí. Los judaizantes, aquí dice judíos nada más, pero eran los que profesaban el judaísmo, los que se apegaban estrictamente a las tradiciones de los antepasados y no salían de eso. Para ellos el judaísmo era la religión perfecta. Para ellos el judaísmo es un poquito combinado con el siguiente grupo que vamos a ver. Vienen siendo de la misma rama, solo que como que se diversificaron un poquito, pero están arraigados a su nacionalismo más que a otra cosa. Entonces les cuesta entender, cuando alguien está aferrado a su nacionalismo, le cuesta entender cómo puede haber algo diferente que sea mejor. No tenemos que ir muy lejos. ¿Alguno de ustedes fue católico
romano. ¿Alguno fue católico romano? Levante su mano que no le vamos a hacer nada malo. Hay varios. Cuando ustedes estaban en el catolicismo, ¿veían igual la vida cristiana evangélica como la ven hoy? Estoy seguro que les costaba entender por qué los ¿cómo se llaman? Los evangélicos dicen que solo con levantar la mano, que ese era el caballito de batalla. ¿Cómo es posible que solo por levantar la mano ya voy a ser salvo? Porque los católicos, ellos ciertamente creen en Cristo como su Salvador, pero ellos creen que la salvación la obtienen obedeciendo todas las, ¿cómo es que le llaman en el catolicismo? Hermanas, ayúdenme, o hermanos. Todos los mandamientos de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Perdón, qué dijo? Catecismo. Y ahí están todas esas ordenanzas que hay que cumplir. Entre ellos el bautismo, la confirmación, la primera comunión, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el que sigue fielmente todas esas reglas es el que salva. Entonces, es difícil para un católico, ahora creo que podemos entender un poquito, pensar cómo es que solo por levantar la mano y ni se ha bautizado y que esto y lo otro. Hermanos amados, los judaizantes estaban aferrados al judaísmo, ellos siguen aferrados y no quieren ver al Mesías, porque el Mesías era el que esperaba el judaísmo, pero no lo quieren ver ahora que vino. Y Pablo los entiende perfectamente. ¿Saben por qué los entendía Pablo? Porque él fue uno de ellos, porque él estuvo allí. Entonces para él era fácil ponerse en el lugar de esas personas. Luego en la segunda parte del versículo 20 nos describe a los judíos ortodoxos. Dice el versículo 20 en la segunda parte: a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Aquí está hablando de esos judíos ortodoxos. Aunque se dice simplemente judíos al principio y luego se dice a los que están sujetos a la ley, la idea es de aquellos que después de encontrarse con Cristo, de esos judaizantes o de los del judaísmo, que se convirtieron a Cristo en algún momento por la predicación de Cristo mismo o por la predicación de los apóstoles. Ellos recibieron a Cristo, pero querían seguir practicando algunas cosas del judaísmo. Por ejemplo, querían que los niños siguieran siendo circuncidados. Y no solo los niños, los hombres que no habían sido circuncidados, que se circuncidaran. Y otro tipo de situaciones que el judaísmo observaba fielmente. Entonces estos judíos ortodoxos ya conocían a Cristo, habían sido testigos de los milagros de Cristo, habían creído que era el Mesías, pero no querían dejar todo el andamiaje del judaísmo y decían, no, hay que hacer esto todavía. Hubieron problemas dentro de la iglesia por eso, y la Biblia nos describe en el libro de los Hechos alguna situación que los líderes de aquel momento de la iglesia incipiente tuvieron que parar y detener, porque ellos estaban queriendo revolver, como se dice, el cebo con la manteca. Querían juntar las dos cosas, estaban haciendo una mezcla, un híbrido religioso. Entonces no estaban confiando plenamente en la salvación por gracia, en la redención gratuita que Jesucristo nos ofrece a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice, pues me hago a ellos también, porque si alguien conocía la ley, perfectamente será yo. Mi maestro Gamaliel me lo enseñó. Había sido estudiante a los pies de Gamaliel, un hombre de mucha fama, de mucho prestigio dentro del contexto judío, no solo conocedor de la ley, sino muy sabio él.
Y él había enseñado al apóstol Pablo. Entonces Pablo decía, yo conozco perfectamente por qué los legalistas se aferran tanto a la ley, por qué los judíos no quieren dejar la ley a un lado. Y entonces él tiene que explicarles, en Gálatas explica eso, que la ley fue un ayo. El ayo era una persona que ayudaba al menor que recibía una herencia de sus padres que habían muerto, pero como era menor, era niño, no podía administrar aquella herencia, así que el ayo venía y le administraba, le ayudaba y le enseñaba para que cuando él llegara a la mayoría de edad, entonces ya pudiera recibir su herencia sin ninguna restricción. Y el apóstol Pablo le dice a los judíos, la ley fue un ayo para llevarnos a Cristo, pero ya estando a Cristo, ya no necesitamos al ayo, ya le damos sus prestaciones, su indemnización y lo despedimos. Igual sucede con la ley, ya no la necesitamos. Pero él los entendía a ellos, porque él fue parte de ellos también. Miren, qué interesante, hermanos, qué maravilloso. Así que yo pienso que nosotros, los que fuimos borrachos, debemos hacernos a los borrachos. Pero ojo con lo que estoy diciendo. No hacernos borrachos otra vez, sino hacernos a los borrachos. Entenderlos, empatizar con ellos. El que fue católico puede empatizar con los católicos. El que fue testigo de Jehová puede empatizar con los testigos de Jehová. Y cualquier otra circunstancia que hayamos vivido, aquí el apóstol Pablo nos está dando un ejemplo maravilloso. Pablo está dispuesto a estar con ellos, pero con el fin supremo de que sean salvos para Cristo. Con el fin supremo de que alcancen la salvación. Por eso tengo empatía con sus diferencias. Por último están los griegos. No, todavía hay otro grupo. Este es el penúltimo. Los griegos, versículo 21. Vean lo que dice el verso 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, dice un paréntesis, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Parece un juego de palabras. Si uno no le pone atención, si la dirección del Espíritu Santo no está con nosotros, podemos entender que esto es un trabalenguas incluso, que no tiene sentido. Sí tiene sentido. El apóstol Pablo está diciendo que se hizo también, empatizó con los que viven sin ley. Y los que vivían sin ley eran los no judíos. Normalmente en ese contexto, en ese momento histórico, se les denominaba como griegos en sentido general a los que no eran judíos. Más adelante se les empezó a conocer con el apelativo de gentiles, a todos los que no son judíos. Entonces los griegos, o los gentiles en este caso, eran los que no estaban bajo los preceptos de la ley. Ellos no tenían el problema de creer que Moisés dijo esto allá en Deuteronomio, allá en Levítico, allá en Éxodo, etcétera, etcétera. No, ellos no tenían ni siquiera el problema de decir es que el profeta Isaías dijo esto. No, porque ellos estaban sin ley. Ellos vivían bajo otros parámetros religiosos y bajo otros parámetros culturales por tradición. Y el apóstol Pablo tiene la capacidad de hacerse a ellos, de empatizar con ellos. El ejemplo más hermoso que yo encuentro de esto es cuando el apóstol Pablo está predicando en el Areópago, en Grecia. Está entre los puros griegos y entre gente que no es cristiana, pero tampoco es judía, tampoco es judaizante, tampoco están bajo la ley. Son gente preparada, gente estudiada, filósofos. Ese tipo de gente estaba entre su audiencia. Y mire cómo empatiza el apóstol Pablo con ellos. Porque viendo por sus santuarios, haciendo un tour, lo estoy parafraseando un poquito,
no porque sea bueno para profesear, sino que no me recuerdo exactamente cómo dice, pero dice, haciendo un tour ahí en sus santuarios, me encontré que tienen muchos dioses, todos, cada uno en su escaparate, pero encontré un escaparate que estaba vacío, dice Pablo, y que tenía una leyenda que decía, ¿cómo decía, hermano? Ustedes están conmigo, al Dios no conocido. Y entonces agrega con una gran sonrisa, a ese Dios que ustedes dicen que no conocen, es al que yo les estoy predicando. Este era un verdadero siervo del Señor, hermanos. Este era un hombre de Dios, con tanta sabiduría, con tanta gracia y con tanta verdad en su boca. El apóstol Pablo dice, me hizo también a los griegos. Estuvo ahí, hermanos. A mí me dicen que me voy a meter solo ahí con los diputados al Congreso a predicar, no sé si acepto, o depende la ofrenda. Pero hermanos, este apóstol Pablo, él le predicaba a reyes, y él le predicaba a soldados, le predicaba a gente del vulgo, a todo el que se le ponía enfrente, y lo hacía con empatía, entendiendo. Él se podía sentar en la silla suya para entenderle a usted. Esa es la empatía, mis hermanos. Y luego dice que también se hizo a los débiles. Y aquí está la llama de la vela. Miren pues, o la cereza del pastel. Versículo 22, primera parte. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. También fue principiante el apóstol Pablo en el Evangelio, con todo y que era un hombre de letras, un hombre preparado, un hombre que conocía perfectamente la ley, un judío de pura cepa, de lo mejor que se podía lograr. Y hay pasajes en cuanto a eso, por eso lo afirmo. Pero también eventualmente llegó a ser un cristiano neófito, un nuevo convertido. También él fue un nuevo convertido. ¿Y qué pasó cuando el apóstol Pablo era nuevo convertido? Como el trasfondo de él no tenía muy buena fama en la iglesia, era aquel que perseguía a los cristianos, era aquel que arrastraba a las mujercillas y las llevaba a la cárcel. Dice, aunque yo creo que él personalmente nunca lo hizo, pero era el que dirigía algunas cuadrillas, algunos equipos ahí, algunos pelotones que hacían todo eso. Él era el que daba las órdenes. Entonces los cristianos de aquel tiempo le tenían miedo, le tenían pánico, y cuando dijeron, se ha convertido Saulo de Tarso, no, esa no me la trago yo, decían los hermanos. No, esa es otra estrategia, saber qué quiere hacer. Y los mismos apóstoles le miraban así con recelo, con incredulidad. No le creían que él verdaderamente se había convertido a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo aceptaban. No lo aceptaban. ¿Y cómo se llama nuestra serie? Aceptando a los nuevos convertidos. Así que los primeros cristianos parece que fallaron en eso, excepto uno, de nombre Bernabé, que sí agarró al apóstol Pablo y dijo, vente muchacho, no tengas pena. Pablo no era tan grande todavía, lo que pasa es que tenía su mala fama. Vente conmigo, ven, yo te acompaño. Miren, hermanos, a él le sucedió esto y esto cuando venía precisamente persiguiendo a los cristianos. Él tuvo una experiencia sobrenatural. El Señor Jesús se le apareció en la entrada de Damasco. No, este hombre ha tenido una visitación de Dios. ¿Y a qué es?
Y si no fuera por Bernabé, a lo mejor ni se queda en la iglesia. Yo quisiera que usted trate de hacer memoria. Aquí o en otra iglesia en donde usted ha estado, algún nuevo creyente no se quedó porque usted le miró con recelo y... o sí. O alguno de los hermanos está aquí porque usted le aceptó cuando era nuevo convertido, porque usted le dijo: aquí está mi hombro, caminemos juntos, y si es necesario te tomo de la mano y vamos adelante. Eso es empatía, y eso lo sabía el apóstol Pablo. Él sabía cómo era ser débil, cómo era ser principiante, cómo era ser nuevo convertido. Así que siempre prevalece la idea de la empatía, y esa idea es comprender y soportar la forma de vida de cada uno de las demás personas e identificarse emocionalmente con ellos, pero con la idea de salvación. Aquí tengo una cosa importante que decirles, hermanos, aunque ya lo soslayé en algún momento, pero la idea no es experimentar su vida, sino comprenderles. La idea no es: entonces voy a ser griego, pues voy a ser judío, voy a ser judaizante, voy a ser ortodoxo, o voy a ser débil. No, la idea no es volverse como ellos, definitivamente. Entonces me voy a emborrachar, pues no es esa la idea. La idea es entenderlos para traerlos a Cristo. ¿Qué pasa cuando alguien se está ahogando? ¿Qué pasa, hermano? A ver, los que viven allá cerca del mar, hermana Minta, ¿qué pasa cuando alguien se está ahogando, hermano? ¿A cuántos has rescatado en las playas de... ¿cómo se llama esa playa? Ninguno. Bueno, pero nosotros vemos a los salvavidas. Sí conocen a los salvavidas, ¿no, hermanos? Aunque sea en películas, los han visto. Pero ¿qué hace un salvavidas? Están allá en una silla en alto, un submirador que tienen ellos en la playa, y están viendo a todos los vacacionistas ahí nadando allá en las olas, y cuando miran que uno ya todas las manitas saca por allá adentro, ¿qué hacen ellos? Agarran una su cuerda que tienen como vaqueros, con una soga, y desde ahí donde están la lanzan y lo jalan. Eso es. ¿Qué hacen? Corren, se meten al agua, llegan hasta donde está la persona, pero no para quedarse ahí con ella o para ahogar. Ahoguémonos juntos, pues usted, ¿no? Para salvarlo, para traerlo a tierra de vida y de libertad. Eso es empatía, ir al lugar de la otra persona, pero no para quedarse ahí, para traerla a los pies de Cristo. Qué lindo es, me encanta. Y entonces el apóstol Pablo termina afirmando que otra de las cosas que nosotros debemos hacer es hacernos partícipes del Evangelio. Para poder tener tal empatía, necesitamos hacernos copartícipes del Evangelio. 22, segunda parte, y versículo 23. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Las expresiones para que de todos modos salve a algunos nos dan un sentimiento de realismo, porque, hermanos, tenemos que ser conscientes que por más que seamos buenos para evangelizar, la mayoría van a decir que no, pero algunos van a decir que sí a Cristo. Y esa es la idea, para que de todas maneras salve a algunos. El que va a pescar no se trae todos los peces que hay ahí en el río, o en el mar, o en el lago. No, algunos traen, pero muchos se quedaron allá todavía. Y eso es lo que hace el que evangeliza. Algunos los rescata para Cristo, pero no a todos. Y él estaba consciente de esto. Pero dice, de todas formas, yo quiero hacerme copartícipe del Evangelio. Es decir,
copartícipe de Cristo, porque si Cristo hizo lo que hizo para venir a salvar a la humanidad, yo quiero sentirme parte de esa labor que Cristo hizo, yendo por ellos, siendo empático con ellos, pero con la finalidad suprema de traerlos a Cristo, de acercarlos al Señor, de contribuir a la salvación de las personas, aunque ellas procedan de un escenario o de un trasfondo totalmente diferente al mío, totalmente diferente al nuestro. Les invito a ponerse de pie, mis hermanos, y cerremos los ojos y meditemos en todo esto que acabamos de escuchar, en lo que acabamos de leer en las Escrituras. Cada vez que predicamos el Evangelio, que lo deberíamos predicar todos los días de nuestra vida, desde nuestra conversión misma, nos deberíamos sentir privilegiados de parte de Dios por hacerlo, hermanos. Nos deberíamos sentir galardonados de poder predicar el Evangelio. No deberíamos esperar un galardón por predicar el Evangelio. Eso mismo es nuestro galardón. Pero para ello necesitamos aprender a ser empáticos con todas las personas. No despreciar a nadie, no desechar a nadie de antemano. Sabemos que nosotros fuimos débiles también, que nosotros también tenemos un trasfondo, con tal vez muy contadas excepciones, de los que nacieron ya en cuna cristiana y se han mantenido en el Evangelio. La mayoría hemos tenido un trasfondo diferente. Algunos hemos venido bien castigados a los pies de Cristo. Algunos hemos venido bien heridos en nuestro corazón. Algunos hemos sido pisoteados por el diablo, hermano. Algunos hemos sido arrastrados por causa de nuestro pecado y nos hemos enlodado y nos hemos ensuciado totalmente. Pero aquí hay un lugar para nosotros. Y hubo un lugar para nosotros y fuimos recibidos, fuimos rescatados y fuimos aceptados. Entonces ahora nosotros no solo debemos sentirnos bien, sentirnos que somos copartícipes del Evangelio, sino también empatizar con aquellos que aún no tienen a Cristo o que habiendo recibido a Cristo están comenzando su caminar cristiano. Oh, mis hermanos amados, si alguno de ustedes ha sentido que no puede más, si alguno de ustedes ha sentido que a veces la vida pierde todo significado para usted, por favor, aférrese al Señor. Sepa que usted es aceptado por Él y es aceptado por su iglesia también. Conozca que usted es importante para el Señor. Por eso Él vino a dar su vida en rescate por usted. Si alguno siente que las fuerzas le están fallando, el Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahora, ve con esa tu fuerza. Sé empático con las personas, pero no para quedarte en su zona, no para quedarte en su universo, en su escenario, sino para atraerlos a Cristo. Oh, poderoso Señor, gracias te damos por permitirnos ser parte de tu Evangelio y porque nuestro galardón es ya el poder ser copartícipes de Él, el poder contribuir a que otros se salven y vayan a la vida eterna contigo, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, danos sabiduría, danos convicción y danos determinación, mi Señor amado.
Bendice a cada uno por nombre. Si alguien se siente débil por otras causas, tal vez por una enfermedad, tal vez por una situación económica, tal vez por una situación sentimental, por lo que sea, Padre, oro para que esta mañana puedas sentir el abrazo tuyo, puedas sentir que tu mano le sostiene y le levanta la gloria de tu nombre y para bendición de Él y de quienes le rodean. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar un comentario, tu like y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de los siguientes videos que tendremos en nuestro canal y tampoco olvides activar la campanita. Dios te bendiga. Hacia mí.